Bienvenidos al primer podcast donde decimos la verdad de Dios sin hablar de religión. ¿Qué onda, chavos? Andamos de vuelta después de unas largas vacaciones, muy largas. Bastante extendidas, diría yo. ¿Sabes qué? Luego puente y cosas que hacer y pasa, ¿no? Se atravesó Semana Santa, luego puente, la vida La y vida ya. misma, exacto. Ya estamos aquí. Pero aquí estábamos, es lo bueno. Malo si no hubiéramos regresado. Además, regresamos porque vimos que nadie nos extrañó. Es correcto. Entonces, ahora se chingan y aquí vamos a estar. Claro. Así que, pues, ni pedo, aquí andamos. Pues bien, ¿cómo trabajaste, Clau? Pues la verdad que bien, tranquilo. Tranquilo, digo, si pudiese tomarme 2 semanas más de vacacionar de la vida en general, estaría muy cool, pero pues... Uno se acostumbra bien cabrón. Cañón, A cañón. la buena vida. Cuesta regresar a la rutina, ¿no? Ay, sí. Como que pesa un poquito, pero pues ni modo. Sí, la neta, sí. Yo debería trabajar aquí desde casa. Pues no te creas que luego es igual, de pesado o hasta más. Bueno, sí creo, porque más bien como no lo he hecho, sí puede ser, Sí. pero me gusta estar en casa. O sea, yo Es que- salir y... Sí, pero, o sea, yo que hago las dos cosas, te puedo decir que cuando voy a la oficina, literalmente es mi tiempo de, o sea, sales, tu tiempo de oficina regresas y es full de que a descansar, a ver la tele, ¿sabes? Como a estar en tu casa, literal. Claro. Y cuando hago home office, todo el día estoy trabajando, ¿sabes? Como que por más que me quiero desconectar, de repente es como, ya me mandaron un mensaje, ya me mandaron un correo, ya me pidieron algo, pero ya entonces me paro, como, pero de repente pues todavía tengo trabajo, entonces le quieres seguir. Entonces como que se vuelve parte de estar en tu casa y entonces ya no disfrutas de estar en tu casa porque cuando estás en la casa estás trabajando full. Entonces sí es un poco complejo. Digo, si sabes administrarte y tomarte tus tiempos y así, que de repente se puede... Sí. Pero cuando no se puede, pues ahí estás, de que de 8 No, de la mejor mañana. creo que así estoy bien. Sí, digo, sí es pesado. También es pesado salir, el calor, el traslado, también es pesado. Deja pero todo eso, la gente. La gente, sí. Quieren autógrafos La aquí, vida. allá, la foto. Sí. Y pues no soy mala onda, entonces siempre es de, Sí, claro que sí, es sonrisa pesado. y todo, pero al final es de, si me iba a hacer, no sé, 1 hora en mi casa, pues ya me hice 2, 3, Claro. porque se te Sí, entre que te entretiene, detienen ¿no? y todo Y hay que eso. darle, pues, la atención Sí, obvio. al fan, a la Obvio. fanaticada. Sí, luego vamos a hacer un meet and greet para que se unan ahí. Ya no nos estén así de que buscando en la calle, sino tengan la oportunidad de ir, vernos y convivir y todo. Vamos a ver si ¿todavía existe Mixup? Ya no existe. Es iShop, Ahora ¿verdad? iShop y ahí bien Vamos a poquillas. ver si en iShop, ¿alguno? Sí. Hacemos ahí un meet and greet. Creo que hay uno aquí en Gran, no sé qué, aquí en Cuapa. Ah, en Terraza. Hay uno. Vamos a ver. Díganos si prefieren el sur, en el más sur, en el menos sur. ¿Cuál de esas Nada tres más. ubicaciones les conviene? Nada más. Sí, porque no nos vamos a mover, Ay, no mames. Excelente. Empezamos bien. Pues vamos a empezar, señores. Episodio 13 de la temporada 3. G20. Todas las veces que nos enamoramos. Lo mejor del mundo. Y aquí. Estamos. Iniciamos. G20, película que está en Prime. Dura 1 hora 50 minutos. Es de este año. Es como lo que andan aventando ahorita con publicidad así, pegándole machín. Fuerte. Se mamaron, pero nada que no cree que pueda pasar en unos Claro. cuantos años. Por supuesto. No lo dudo. Es la presidenta, la señora presidenta Señora presidenta. de Estados Unidos. Es si de pronto se me sale de Lolita Ayala, comprendan, es un exmarín, buena para el chingadazo, y pues prácticamente... Se chingó la rodilla, cabe destacar. Sí, se chingó la rodilla, por eso volvió presidenta. Ya no puedo andar en los chingadazos, tengo que ser presidenta, porque pues me chingué la rodilla, ¿no? Pues es de acción, todo el momento es acción. Va con su familia porque le invitan justamente a al evento de los 20 grandes, y pues tiene que moverse. Entonces pues la hija se le anda descargando un poco, el chiquillo pues está muy chiquillo y pues tiene que llevar al esposo sí o sí, porque pues es el primer damo, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene que ir sí o sí.
Se lanzan y pues justamente ahí, no me acuerdo en qué país se supone que es. No sé, es como de África, ¿no? Ajá, Un país de África. sí, un pedo así. No empiecen ahorita a hacer un sismo. ¿Qué? No, ya fue. Ah. En Oaxaca, de 4.2. Ay, no, yo, Pues no, déjalo cállate. quito para... Y entonces se lanzan y pues justamente secuestran a estos 20 grandes, a estos políticos, presidentes y presidentas, y pues resulta que ella pues es la que sale a sacar la casta por sus hijos y por el esposo y pues obviamente por todos los demás, ¿no? Porque prácticamente como que iban más sobre de ella, ¿no? Uh-huh. Y dice, ni madres, aquí no, porque aquí estoy y pues yo soy una marín con la rodilla chingada, pero vámonos recién. Exacto. Y pues empieza justamente la trama, ¿no? Es justamente ahí donde empieza toda la acción, donde empieza a estar con los contactos que tienen, sus, pues como guaruras, ¿no? Uh-huh. Su seguridad, etc. Y es acción todo el tiempo. Está entretenida. Hasta eso sí, dije, me latió la historia. Sí. No está mal. Sí, justo eso te iba a decir, o sea, si te gusta la acción, pues te va a gustar la película, pero igual si no te gusta tanto como a mí, que no soy tan fan de los balazos, los chingados y toda esa cuestión, igual también está entretenida, o sea, también tiene como buena trama, buena historia, tiene esos ratos en donde dices, hey, pero pues, ¿qué pasó? ¿Qué onda con esto de los bitcoins? ¿De qué están hablando? ¿Cuál es la propuesta? ¿Por qué todos contra la señora presidenta, no? ¿Qué tiene que ver la hija en todo esto? O sea, como que vas como hilando y está buena la trama, fuera de que sea de full acción, está como buena la trama, entonces sí. Pues sí, no se pone mal. Uh-huh. Esa sí, estaba como para cine, sin rollo. Sí. O sea, sí. Digo, no sé si lo voy a ver al cine, pero... No creo, pero o sea, sí aguantaba para un cine, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero yo creo que mi plataforma estuvo con mal. Sí. Sí me gustó, la neta es que le voy a poner un 4-5. No fue mi wow, pero sí me lateó. Yo también. ¿4-5? Sí, 4-5. Sí te lateó, Clau, entonces, ¿eh? Sí, es que la trama está buena, ¿sí? O sea, la trama está buena. No soy fan de que cada 5 minutos de la película haya algo de acción, no soy muy fan de eso. Como que digo, ay, otra vez, se van a golpear. Pero tiene buena trama y eso es lo que dices, bueno, vamos a ver quién se da el chingadazo con quién, porque tienes que entender la trama, entonces. Claro. Por eso sí. Se pone buena. Sí. Bien, vámonos a la que sigue. Todas las veces que nos enamoramos. Esta es una serie, una temporada, 8 episodios, entre 40 y 54 minutos. Está en Netflix, es del 2023 y, híjole, ese primer capítulo me mamó. Me mamó, dije, chingón, sí me latió. Sí. Échatela, mi Clau. Pues son 2 chicos que jovenazos, 2 jóvenes que se conocen y empiezan como a tener una interacción entre un grupito de amigos, ellos 2 también se conocen, esta chava como que está ahí entrándole al tema de ser escritora y la chava está como de intercambio, creo, o sea, se fue como a estudiar a otro lado y tiene un novio, pero pues conoce a este chico y como que empieza a haber química y como que empiezan a encontrarse ahí como cosillas en común y junto con todos los demás chicos del club que se empiezan a conocer, pues empiezan como ahí a ver qué está pasando entre ellos. Y en este primer capítulo lo que sucede es que de repente salen a una fiesta, entran a un vagón. ¿Sí, un vagón? Sí, ¿no? Del metro, van de regreso. De andar de fiesta. Ajá, de la fiesta. El otro chico está dormido de regreso de la fiesta, ellos como que sí, como que no, y en el vagón, pues cuando se van a dar el beso, de repente algo explota y no es amor. Exacto, justamente. Sí, se supone que hay como un atentado. El patrón se ve como lo llevan al hospital, de pronto reacciona y dice, ¿qué óbolas? ¿Dónde anda aquella? Porque... estaba conmigo. Exacto, estaba conmigo. Se para, el vato va a buscar dónde está la chava y tómela, güey. Justo como dijo Clau, la chava hasta tenía novio y pues ahí está. Después hacen un salto, ¿no? Sí, generalmente en toda la serie van haciendo como un salto en el tiempo entre como el futuro y lo que estaba pasando en ese momento cuando ellos se conocen, el tema de la chava con el novio, ellos que si
tienen algo, que si no tienen algo, que si se puede, que no se puede, porque pues hay varias cosas ahí en el camino que van como atropellando un poco la relación, pero en este futuro que te empiezan a plantear, te vas dando cuenta que la chava como que tiene mucho resentimiento con el chavo, algo pasó por ahí, algo que tiene que ver también con el tema de lo que la chava escribió y produjo, y como que empiezas ahí como a hilar un tanto, y bueno, como se llama la serie, pues el chiste es que ellos tienen muchos momentos en donde están muy bien y el amor nace y empieza a florecer y están como viendo qué show, pero también hay muchos otros momentos en la vida que pues impiden que esta relación se dé como sería lo ideal. Sí, y creo que al final es eso lo que te tiene ahí, ¿no? El de, ay, qué bonito, ay, no mames, se pasó de lanza, ay, hijo de su, ¿no? O sea, eso es lo que sí te mantiene la serie. No lo he terminado, pero con el primer capítulo cuando lo vi, dije, no mames, ya empecé con el otro. Obviamente, pues tiene que bajar porque la trama, o sea, el inicio es donde empieza el contexto de todo. Baja un poco el nivel porque pues necesitas esas altas, esas bajas justamente pues para tenerte ahí atrapado en la serie, ¿no? No va a ser todo el tiempo pues pegándole recio, ¿no? Pero sí me latió. Es romántica, tiene cosas chistosillas, es española. Antes de que se les fuera. ya. Pero bien, sí me gustó, está buena, la neta, vayan a verla, sí me agradó. Sí está buena, está entretenida. Romántica. Sí, pero está chida. Híjole, pero si a la señora presidenta le di el 4-5. Sí, yo le voy a dar un 4. A ver, a mí sí me gustan las series, y me gustan las series románticas, me gustan las series románticas de chisme, y esto pues te va contando todo el chisme de la situación, pero he visto mejores, entonces sí le voy a dar un 4. Yo también, es que pues yo soy más de acción que romántico, pero está chingona, o sea, al final sí me fui manteniendo ahí, y ya que logré eso, entonces quiere decir que va bien, ¿no? Que sí hace lo suyo, lo que tiene que hacer. Su trabajo. Exacto. Bien, pues vámonos a la que sigue, que es A lo mejor del mundo. Es una película, es de Netflix, está cortita, 1 hora 24 minutos, y es de este año. Comienza con un jovenazo, con un señor que viene en el aeropuerto, le habla su mujer, y este güey le dice, ven por mí porque ando malito, me aventé unos chochitos y pues tengo sueño, no puedo manejar, pero pues estos vatos pues ya no viven juntos, ¿no? Sí, están separados. Como este güey siempre estuvo ocupado, pues no tenía tiempo, digamos, para la relación y bla, 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 ¿no? Y empieza a avanzar, pues, vamos a dar poquitillo, está buena. Me agradó un poco, la neta es que sí me agradó un poco la historia, como sí, que no me lo esperaba. Y pues esta señora hace como que se inmiscuya como un poco más en la relación con su hijo, ¿no? Entonces ella tiene que moverse, ¿no? No sé dónde chicos tiene que ir. Total que el papá se queda con el niño, ¿no? Sí, se queda con el niño como un fin de semana, ¿no? Ajá. Después se reúnen nuevamente en un lugar para comer, y ella le dice que le acaban de ofrecer un puesto en España, en Madrid o algo así, que se va a llevar al niño. Y entonces él le dice que está loca, que por qué, o sea, que quién le da el derecho, que no sé qué. Empiezan a hablar y ella le empieza a decir que por qué siempre todo es así, no sé qué. Y en eso él le dice, es mi hijo, no tienes derecho a llevártelo. Y en la pelea ella le dice que te asegura que es tu hijo, ¿no? Sí. Total que pues hay una pelea y como que no entran en nada. Ella sale súper furiosa y cuando sale, tras que se la llevan. Sí. Cabrón. Adiós, mamá. Y pues se queda con el niño, le toca cuidar al niño, ¿no? Sí o sí, tiene que estar con el niño. Justamente esa parte en donde le dice, ¿qué te asegura que es tu hijo? Pum, le vuela la cabeza al vato este. Y de hecho en México no hay una estadística, pero como tal, ¿no? De si es tu hijo o no es tu hijo. Pero pues se rumora que está grande, porque los muy pocos que se han hecho, el porcentaje es así como de... Yo tenía duda y pues lo fue a hacer y resultó que pues no era. Uh-huh. No, entonces dije, hasta cabrón. Y tenía poquito que había visto ese pedo, dije, está cabrón. Y le pasa a este güey, obviamente, pues por la duda. Y pues sí, no es su hijo. Y justamente se empiezan a buscar lo que hacía la mamá o la vida que era de la mamá. Ajá. Para tratar de identificar, o sea, de saber. O sea, el niño se entera que él no es su papá. Ajá. Y le dice, no quiero que nadie más se entere, ayúdame a buscar a mi papá.
Porque aparte el papá no era, o sea, sí era papá de que cumplía económicamente, pero no era papá tan presente, en el sentido de que literalmente él llevaba una vida pues de soltero, o sea, su casa según sí tenía un cuarto para el niño, pero lleno de mamá, lleno de cosas, como que él vivía su vida, su alimentación, su rutina, su todo, y cuando el niño de repente estaba con él, los fines de semana o así, pues era complicado para el niño porque pues el papá no estaba acostumbrado a ser papá y a tratar a un niño. Claro. Entonces, cuando se queda con él, el niño se entera, le dice, ok, a ver, tú, pues no has sido como... De hecho, no le dice papá, le dice por su nombre. Y entonces ya cuando el niño dice, ¿sabes qué? A ver, ya no eres mi papá, ok, pero que nadie se entere, ayúdame a buscar a mi papá. Pues empiezan a averiguar sobre la vida. Y ahí empieza la trama. Y pues se empiezan empieza a ver cosas buenas. Sí. Está chidita, la neta es que sí me latió. Sí, está bonita. Y está divertida también. Sí, y pasas el rato chido. Sí. No es porque sea la gran película, pero también le voy a dar el 4 o 5, o sea, ando bien pinche bondadoso, ¿eh? No, aparte sí está buena, o sea, creo que de las películas como medias palomeras, media familiar, media... como para pasar el rato. Pero con trama. Tiene buena trama. Sí. O sea, para ser una película para pasar el rato tiene buena trama. Y como que más bien lo que te espera, o sea, siento que nunca te esperas el twist de que no sea su hijo. Como que sí te esperas la típica historia de, los papás separados, no quiere primero al niño, luego le pasó algo al niño y entonces el papá empieza a querer al niño y empiezan a formar el lazo papá-hijo, ¿no? Como que nunca te esperas este twist, porque aparte el niño lo toma súper maduramente, o sea, es como, bueno, pues vamos a buscar a mi papá y entonces empiezan a ser amigos, literalmente amigos, y eso está como bien padre en la película. Sí, está chida. Está chidita tu calificación, Clau. Sí, yo también le doy el 4 o 5. Me la pasé bien. Es que está chida. Pues vámonos a la última. ¿Qué chinga vamos, carajo? Se llama Aquí. Es una película, está en Prime Video, dura 1 hora 44 minutos. Es del 2024. Esta sí estuvo en cines, ¿no? Sí. Hasta donde me enteré. Es del que hizo la de Forrest Gump. Es de ese director. A comparación de la que hablábamos la otra vez, que fue a una sola toma con una sola cámara. No una sola toma, una sola cámara. Esta es una cámara fija. Sí. Aquí. Pa' pronto, en el lugar. Me gustó un chingo ese pero. Sí, está bien loco, ¿no? Bien cabrón, bien cabrón. Hasta, bueno, sí está la historia, ahorita en el contexto se enteran, sí está la historia de lo que hay, pero también la historia del lugar. O sea, yo hasta le había puesto la historia de la casa. No sé, un rollo así del terreno, no sé, está... Ahí les voy, ahora sí, vamos al contexto. ¿Te lo echas? Dale, ¿sí? No le doy. Dale, ¿no? ¿No? De ahí nos vamos complementando. Va. Todo comienza, así está la cámara, está una toma, se ve así hacia un lugar, pero empiezan a salir los dinosaurios, hay mosquitos, o sea, se van a la prehistoria, sí, literal. ¿no? Se ve cómo va avanzando el tiempo y cómo el lugar va cambiando, la misma fauna, la flora empieza a cambiar, hasta que llega, pues hace unos como 100 años, no más, como unos 500 años, ¿no? Creo. De historia, y empieza a ver partecitas de historia igual, con esa cámara fija. Se ve cuando empiezan a construir la casa, se ve las primeras personas que vivieron en ese hogar, otras personas que vivieron en ese hogar, otras personas que vivieron en ese hogar, hasta como nuestra actualidad, ¿no? Y no mames, está bien loco, o sea, me gustó un chingo ese rollo. Empieza a avanzar la historia de las diferentes épocas, con diferentes familias, y hay unos pequeños recuadros en donde de pronto se ve como de otro tiempo, en el mismo lugar, y la historia de la otra familia. Está bien chingón ese pedo, está bien locote, pero me mamó. Sí, como que van montando imágenes de las historias anteriores sobre las historias que te están contando, pero es la imagen del mismo lugar, solo en ese recuadro que te enseñan otra época. El momento de otra época, y en el fondo tienes la historia que te estaban contando anteriormente. Y sí te van contando la historia de la casa, pero también te van contando la historia de las familias, como acorde a lo que va sucediendo en su época, y cada familia va teniendo como una historia distinta. Sí. Familias que tienen hijos, un chingo de hijos, familias que tienen uno, familias que no tienen tanto. Vas viendo la historia de esa familia
y todo literalmente, o sea, ni siquiera es la casa, ni siquiera es como que te tomen la... Es el aquí, es el lugar. Literal como el espacio de la sala de esa casa, esa misma ventana, esa misma vista, ese mismo cuadro, solo evolucionando. Una escena que me gustó un chingo, sale embarazada la chava esta, la de la familia. La de la familia como protagonista. Ajá. Y se ve la chava de hace como unos, no sé, 500 años. Por ponerle una época, ¿no? Ajá. Eso me gustó un chingo. La de la prehistoria, que también sale embarazada. Ajá. Eso me latió un chingo. No mames, qué loco. O sea, si el lugar pudiera contar todo lo que ha pasado y visto, vivido, si fuera como un ser, que sí lo es, que es un todo, pero estaría bien cabrón, ¿no? Esas historias. Sí. Esa me gustó un chingo, porque sí se ve la casa en el recuadro, pero se ve la parte donde no existía la casa todavía. Ajá. Porque ahí es donde empieza, ¿no? Sí. Pero está bien cabrona, bien loca, pero bien chingona. Sí está buena. O sea, está interesante la forma en la que decidieron llevar la película. Y que no dura tanto, ¿no? Como 1 hora y media, 1 hora. Sí, fue 1 hora 44. Sí, o sea, no dura tanto. Y tampoco es que tenga la trama más interesante, la más de suspenso, la más nada. Solo justo como te van llevando como en las historias y te van cambiando. O sea, a pesar de que es la misma cámara, la misma escena todo el tiempo, como que te van cambiando todo. Pues pero tiene ahí. Sí. O sea, te tiene ahí en lo que vas viendo una y vas viendo otra y vas viendo qué pasa con esta y vas viendo qué pasa con la otra y de repente te esperas a ver si se va a ligar una con otra, si van a tener una que ver con otra o no, o qué está pasando. Entonces eso está interesante. Sí, estuvo chidita. Sí me agradó esta función de nomás uno y dije, no mames, sí, se mamaron, o sea, sí. ¿no? Fue muy creativo. Sí, muy cabrón. Pareciera que es súper simple, pero fue muy creativo. Sí, porque, pues imagínate armarte para no estar cambiando de escenarios. O sea, de set, de los sillones, todo de época. Pues te armas todo en tu cabeza de lo que vas a poner en historias, en qué puntos va a encajar una con otra. Para ya a la hora de la edición es lo interesante, ¿no? Exacto. Pero, chida, está... esta sí me voy a ir un poquito más bajo, a pesar de que está chingón el recurso, le daré el 4. Sí, yo también. Pero me agradó. Uh-huh. ¿No? Pues estuvo de volada. Sí, rapidito. Qué chingones somos. Rapidito. Nada más que a veces pues no tenemos tiempo, porque puente, vacaciones. Porque ocupados. Sí. Y pues no nada más es el hecho de pararnos aquí. Hay todo un detrás y un todo después. También. Entonces eso es lo complicado. Así Estar es. aquí ya es lo fácil, ya es. Sí, ya. Ya hablarlo, ya. Venir y hablar. Sí, contar. Pero verte todas las pelis, verte todas las series y... Eso sí es pesado, ¿eh? Sí, dirían que no. Ustedes lo hacen por gusto, nosotros lo hacemos por trabajo. Comenzó por gusto, a veces ya no es tan gustoso. No, o sea, a ver, no es lo mismo decir, ay, se me antoja ver una peli, que decir, tengo que ver una peli. Claro. Ya no la ves con la misma intención de que no pasa nada si te distraes un rato, si no la entiendes, o sea... Ya tienes que... Y además la analiza ya uno, ya no la ves igual. Ya la neta es que yo sí me doy el tiempo de ver cosas, pero no para el programa. O sea, esta es para mí. O sea, güey, a lo mejor me voy a dormir, pero es para mí. Sí. O sea, neta. Sí. Y esas sí no las he puesto para decir, la voy a incluir, ¿no? Hay una que otra que apenas he ido a ver al cine y también es de, las fui a ver al cine y es para mí, güey, ¿no? Sí. O sea, no como chamba. Y que bueno, que las fui a ver así que diré, pues sí puedo venir y hablar de ella, ¿no? Pero, ¿saben? Ya no sería para mí como el mismo análisis, pero también está bien. También está bien, ¿no? Pues vámonos, tus redes sociales. ¿Qué es las redes sociales? Ya no les queda las redes sociales. Porque, pues, si no siguen a uno, como, ¿para qué? A veces yo lo pienso, ¿eh? Pues de todos modos. Sí, se chingan. Instagram, ClauUNF, TikTok, ClauNF3 y Facebook, ClauUNF. Ahí está, chavos, vayan y síganla. Pues ya saben, amigos, los como Bazar Santo Domingo. Y en las personales como Arte Profeta Galáctico. Hasta aquí el episodio número 13 de la temporada 3 de La Verdad de Dios. El único podcast que dice la verdad de Dios sin hablar de religión. Cuídense, chavos. Bye. Espera el podcast de La Verdad de Dios cada semana. ¿Quieres que hablemos de algún tema? Escríbenos a Instagram, Facebook o Twitter. En cualquiera de esas plataformas nos encuentras como Bazar Santo Domingo. Esto es La Verdad de Dios.